Dice Vladimir Putin, ¿con qué combate el ejército ucraniano? ¿Fabrican sus propios tanques Leopardo 2 o Bradley? No fabrica nada. Sus fuerzas de defensa pronto serán inexistentes. ¿Qué producen? Se les suministra munición, se les suministra equipamiento militar, se les suministra todo. Eso no funcionará por mucho tiempo. Dice, tras días de silencio, el presidente ruso habló públicamente sobre la contraofensiva ucraniana. Dice el video de la DW. Putin participó en una sesión de preguntas y respuestas con un grupo seleccionado de periodistas y blogueros rusos. Y eludió una pregunta que quizás pretendía ser crítica. O sea, le hicieron una pregunta crítica en ese panel a Vladimir Putin sobre si Rusia recuperaría el terreno reconquistado por las fuerzas ucranianas. Es decir, este territorio que recuperó Ucrania, estos poblados, pues, son simbólicos, peregrinos. El tema es que Ucrania, si ustedes recuerdan la contraofensiva pasada, a finales del año pasado, me parece que empezó por ahí de agosto, septiembre, octubre, Ucrania recuperó el 50% del territorio que había perdido. O sea, recuperó mucho del territorio que ya controlaban los rusos. De hecho, no se pueden perder el video del día de hoy a las 8 de la noche porque les tengo mucha información muy buena al respecto. Pero bueno, entonces le hicieron esa pregunta de si creía que Rusia iba... si Rusia iba realmente a poder recuperar ese territorio que ya ha perdido en la contraofensiva, en esta, pero también en la pasada. Y dice Putin, ok, se le preguntó eso y dice Putin, eso solo lo puedo responder en privado. Entonces, bueno, dándole la vuelta, Putin es un estratega brillante, peregrinos, o sea, les puede caer bien o mal, pero es un estratega brillante. Entonces, bueno, dice, eso lo respondo en privado, en un tono burlesco, no quedando mal para nada. Entonces, bueno, en general todo depende del potencial que tenga la contraofensiva al finalizar. Dice Putin, pero creo que los dirigentes ucranianos tendrán suficiente sentido común para tomar la decisión correcta, dadas las catastróficas pérdidas que están sufriendo. O sea, Vladimir Putin dice, de alguna forma confío en que se den cuenta de que están perdiendo mucho y están consiguiendo poco y nada. Eso dice Putin. Y bueno, aquí sale el periodista. Ahí es que dice, Putin está rodeado de lo que equivale a una corte medieval. Ahí, a lo que complacer la monarca, o sea, dice el periodista, es que ¿cómo piensan que esto tiene sentido si los que están ahí pues están porque están a favor de Rusia y de Putin y de lo que está haciendo con su invasión a Ucrania? Entonces no puede haber un cierto diálogo crítica a Putin. Supongo que no entendería muchas de las cosas que ocurren sobre el terreno porque no tienen la experiencia, dice el periodista, y la educación militar suficiente para ello. Entonces, de alguna forma dicen, es fácil para Vladimir Putin evadir las preguntas. Dice, en la televisión estatal rusa se apoya generalmente a Putin de forma abierta y se afirma que Occidente está detrás de la contraofensiva ucraniana. Este conflicto no tiene fronteras. No tiene fronteras ni en sus objetivos, ni en su geografía, ni en su armamento. Estas son palabras de la televisión rusa. Es absolutamente obvio que Kiev ya no toma decisiones por sí misma, de alguna forma echándole la culpa pues a Occidente. Para Kiev, esta contraofensiva es perjudicial. La decisión de lanzarla se tomó en nombre de Kiev, o sea, basándose en los intereses de Estados Unidos y evidentemente también del Reino Unido. Acuérdense, peregrinos, que el enfrentamiento histórico y tradicional de Rusia
No solamente viene con Estados Unidos, también con el Reino Unido. Vámonos para atrás en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. O sea, el Reino Unido y Rusia histórica y tradicionalmente han sido antagonistas. Claro, en la Segunda Guerra Mundial se aliaron contra la Alemania nazi, el Reino Unido y la URSS, pero fue un momento histórico pequeño. Si abrimos la línea de tiempo y nos damos cuenta que histórica y tradicionalmente el Reino Unido y Rusia siempre han tenido pique o enfrentamiento, al igual que con Estados Unidos. Pero también ha habido lugar para posturas más críticas, como la de este conductor en la televisión rusa, peregrinos, que respondió a un entrevistado que intentaba ridiculizar la contraofensiva. Tenemos que admitir que los ucranianos han tenido algunos éxitos. Los próximos meses serán duros para nosotros. Hemos recuperado algunas zonas, pero también hemos perdido otras. Es una batalla dura, dijo este periodista. Sin embargo, y pese a la gran propaganda mediática, la mayoría de los rusos no siguen de cerca lo que pasa en Ucrania. O sea, de alguna forma, dice, sus mensajes son para la población rusa en general, especialmente para aquellos que no son indiferentes a la lucha, porque según las últimas cifras publicadas por básicamente el único encuestador semi-independentista que queda en Rusia, el 50% de la población rusa simplemente no sigue la guerra. Supongo que en el fondo la sociedad rusa sabe que algo va mal, pero el miedo y este tipo de impotencia cívica aprendida, dice el periodista, son símbolos de identidad de la sociedad rusa, de la sociedad rusa actual. Y francamente hablando, esto es muy bueno para Vladimir Putin, porque puede hacer lo que él quiera. Es decir, de alguna forma esta, ¿cómo llamarlo, peregrinos? Esta indiferencia del pueblo ruso con respecto al papel del ejército ruso en Ucrania, pues le conviene a Vladimir Putin. O sea, el que no se apoye, pues el pueblo realmente ¿para qué tendría que apoyar? Pero el que no esté en desacuerdo es sumamente beneficioso para Putin. Esta indiferencia le conviene a Putin. Entonces, bueno, vamos a leer esta nota, peregrinos, que dice ¿cómo va la contraofensiva de Ucrania hasta el momento? De Reuters, escrita el día de hoy. Entonces, bueno, dice, después de una semana de intensos combates, las verdaderas pruebas de la contraofensiva de Kiev están por venir, con las tropas ucranianas a cierta distancia de la principal línea defensiva de Rusia y el grueso de las fuerzas preparadas para el ataque aún en espera. Es decir, las líneas rusas, por lo menos las primeras y las más fuertes, están ya a la espera de la llegada de la contraofensiva ucraniana. Y la contraofensiva ucraniana, a su vez, pues está tratando ya de acercarse o de agredir a las fuerzas o a las primeras líneas defensivas de Rusia en el campo de batalla. Ucrania atacó a 2 áreas a lo largo del frente sureste la semana pasada, cuando comenzó la fase principal de su tan esperada operación, reportando 7 aldeas recuperadas, pero también sufriendo pérdidas, incluidos tanques y vehículos de combate de infantería occidentales, que son los Leopard 2 y los Bradley estadounidenses. En ambos lados, gran parte se reducirá al desgaste, dijo Rob Lee, miembro principal del Instituto de Investigación de Política Exterior y uno de los analistas que han informado pérdidas de ambos lados con base en evidencia satelital y fotográfica. El riesgo para ellos, los ucranianos, es que antes de la llegada a esas líneas defensivas rusas sufran demasiado desgaste y será demasiado difícil romperla y explotarla. Es decir, el que lleguen hasta las primeras líneas fuertes defensivas rusas va a ser un desgaste descomunal para los ucranianos y además van a tener que romper esa línea. Entonces, de alguna forma, Rusia le está poniendo trabas a esa contraofensiva ucraniana para que lleguen desgastados a enfrentarse a las primeras líneas defensivas rusas y que ahí Rusia tenga la ventaja. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha dicho que los equipos occidentales como carros de combate y vehículos blindados deberían ayudar a proteger la vida de los soldados ucranianos.
Rusia ha preparado miles de posiciones defensivas desde el borde del oeste de Rusia hasta Crimea, que es la región rusa que está ocupada desde el 2014, peregrinos, que le da a Rusia salida al Mar Negro, incluidos campos de minas, zanjas antitanque, hileras de barricadas y trincheras de hormigón con forma de dientes de dragón. Las posiciones revisadas por Reuters utilizando imágenes satelitales en abril, están fuertemente concentradas en el sur estratégicamente importante, donde Kiev puede apuntar a cortar el puente terrestre de Rusia hacia Crimea y dividir las fuerzas del Kremlin. Es decir, si ustedes han visto el mapa de Ucrania, peregrinos, y ven que Crimea está aquí, bueno, déjenme se los muestro rápido. Mapa de Ucrania. Entonces, bueno, vámonos a mapas y vamos a ponerlo para que no haya problema. A ver. Ok, bueno. Aquí está Ucrania. Vean Ucrania. Aquí está, y es que no están viendo mi cursor. Bueno, aquí está Crimea. Esta es la península de Crimea. Aquí está Sebastopol. Aquí es lo que estoy seleccionando. Sebastopol es el puerto de Crimea, en donde Rusia tiene su fuerza naval, de las más importantes. Entonces, bueno, donde está ahorita concentrándose el combate es en toda esta región. Desde el puerto de Odessa, que es aquí el que estoy seleccionando, Jersón, toda esta zona hasta Melitopol, hasta Mariupol, y lo que quieren hacer es cortar estos suministros desde Donetsk, que está aquí, a todo esto de Dnipro, Zaporilla, Mariupol, Melitopol, Jersón, Odessa. ¿Para qué? Para que las tropas ucranianas, una vez dominando todo este terreno, tengan acceso a recuperar la península de Crimea, que está aquí abajo. Al cortar el suministro de los rusos que viene desde estas zonas, cortarías la oportunidad de defender efectivamente la península de Crimea. Esa es básicamente la estrategia que intentan implementar los ucranianos. Obviamente es muy fuerte porque los rusos lo saben. Entonces buscan defender precisamente esa zona. Entonces dice, a ver, Ucrania, que tiene la mayor parte de sus fuerzas de contraofensiva entre bastidores, puede observar dónde asigna tropas Moscú para apuntalar sus líneas y atacar en áreas menos defensivas, incluido en el este, dijeron los analistas. Es decir, dado que Rusia defiende un territorio que no sabe cuál va a atacar, tiene que organizarse para defender todo, desde el sur hacia el noreste de Ucrania, que es toda la zona del Donbass hasta la zona sur que les acabo de mostrar. Entonces, ¿qué quiere hacer Rusia? Pues no sabe, pero solamente quiere defender. Los ucranianos tienen la ventaja, según aquí dice la nota los expertos, pues porque Kiev, dado que sabe que las líneas rusas están distribuidas de tal forma, pudieran atacar un lugar específico sabiendo que tardarían en llegar las tropas rusas que están distribuidos en una distancia muy larga, básicamente en toda la frontera entre Rusia y Ucrania. Ucrania tiene opciones, dijo Ben Barry, investigador principal de la guerra terrestre del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos. Dijo, no puede lograr una sorpresa estratégica, pero hará todo lo posible para lograr una sorpresa operativa y táctica. Eso implicaría ocultamiento, camuflaje, engaño, información errónea que utilizaron con bastante éxito el otoño pasado. Básicamente, peregrinos, el año pasado, si ustedes recuerdan, Ucrania decía, voy a ir a recuperar con todo este territorio, y resulta que iban al otro. Entonces Rusia ya había aglutinado sus tropas defensivas en ese territorio que habían dicho los ucranianos. Seguramente es una estrategia que intentarán replicar en esta contraofensiva. Las estrategias de Moscú en el sur probablemente tienen como objetivo maximizar las bajas ucranianas antes de que Kiev pueda alcanzar la principal línea de defensa rusa a unos 10 o 15 kilómetros de distancia. No tiene sentido que ellos peleen a muerte allí o se arriesguen a ser rodeados,
dice el especialista con respecto a los ucranianos. Cuestiones de impulso. Bueno, Ucrania se ha estado preparando para la contraofensiva durante al menos 6 meses, después de recuperar la principal ciudad del sureste de Jersón en noviembre, una franja en la región de Kharkiv en septiembre y obligar a las fuerzas rusas a retirarse de los alrededores de Kiev. Entonces, digamos que Ucrania tuvo 2 grandes victorias, Jersón y Kiev. Han sido victorias históricas. Los militares crearon 12 brigadas blindadas para la operación, 9 de ellas entregadas y equipadas por Occidente, dicen analistas. Una brigada generalmente comprende al menos 3.500 a 4.000 tropas. Ucrania ha dicho que formó 8 brigadas de asalto de al menos unos 40.000 soldados reclutados por el ministro del Interior. Un analista militar con sede en Polonia que sigue de cerca la guerra dijo que hasta ahora solo 3 de las 12 brigadas habían sido vistas en combate en el sureste. Por eso les digo, peregrinos, pareciera que están concentrando, pareciera que quieren hacer creer que se están concentrando en una región, en este caso en el sur, pero en realidad van a ir hacia el otro lado. Los principales ataques se han producido cerca de la ciudad de Orikiv, controlada por Kiev, en la región de Zaporilla, y Velika Novosilka en la región de Donetsk, a unos 80 kilómetros del este. Dice, estos ataques pueden indicar que los generales ucranianos tienen el ojo puesto en Tokmak, una ciudad ocupada en la región de Zaporilla, a unos 25 kilómetros de la línea del frente, y esta a su vez a unos 50 kilómetros más se encuentra la ciudad de Melitopol. Básicamente lo que les dije, peregrinos, quieren cortar ese suministro desde el norte-este que está controlado por Rusia en Ucrania hacia el sur. Repito, desde Melitopol, Mariupol, Zaporilla, Kharkov. Dice las tropas avanzaron hasta, y esta noticia yo se las di, si ustedes recuerdan, las tropas avanzaron unos 6.5 kilómetros y tomaron 90 kilómetros cuadrados, dijo, de terreno largo en un tramo de 100 kilómetros en la línea sur, en el frente sur, perdón. Al principio lo están haciendo bastante bien, son lo que dicen en la contraofensiva. A ver, la contraofensiva se complica por falta de poder aéreo de Ucrania. Eso es cierto, peregrinos. O sea, dado que Ucrania no tiene poder aéreo, le cuesta mucho llevar a cabo estrategias buenas, digamos, de ataque. Entonces, por eso quiere los F-16. De hecho, Zelensky, en el marco de la cumbre del G7, dijo, nosotros queremos los F-16 para enviarlos delante de nosotros, digamos, acabar con las líneas defensivas rusas y después, ya con un terreno más seguro, que vayan nuestras brigadas para no arriesgar de más a los militares ucranianos. El analista militar Jack Watling escribió para el grupo de expertos Rusi que era demasiado pronto para decir si la ofensiva habría tenido éxito o no. Debemos abstenernos de pronunciamientos prematuros de éxito o fracaso. Así lo dijo el especialista. Y yo concuerdo, peregrinos, la contraofensiva apenas va arrancando. De hecho, tiene días, o sea, ni una semana tiene que comenzó la contraofensiva. Comenzó el día lunes de esta semana. Sí, comenzó el día lunes, o sea, tiene muy pocos días. Les digo, ni siquiera una semana. Oficialmente, Rusia dice que comenzó desde antes, pero Ucrania dice que no, que comenzó el día que yo les digo, porque yo di la noticia cuando Zelensky dijo oficialmente que sí, que ya había comenzado la contraofensiva durante la visita de Justin Trudeau, el primer ministro canadiense a Ucrania. Entonces, la contraofensiva no se puede decir si es exitosa o ha sido un fracaso hasta estos momentos, peregrinos. Lo que sí yo creo que podemos decir en estos momentos es que parece ser que van a utilizar los ucranianos muchas de las estrategias que le dieron resultados en la contraofensiva pasada para recuperar Jersón, y además vamos a ver que el objetivo principal, a pesar de lo que se diga en los medios de comunicación, sigue siendo la planta nuclear de Zaporilla
obviamente la región de Zaporilla por ende, pero además la península de Crimea, que Rusia controla desde el 2014. Ahora la pregunta es, ¿entregará Occidente los F-16 precisamente para la contraofensiva? Yo, peregrinos, creo que sí.